Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Es un gusto que nos acompañe en el canal del Congreso. Le comento que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un plan de trabajo para el desarrollo del dictamen que contiene la minuta para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Este dictamen incluye, se estará planeando y necesita fortalecerse a través de audiencias públicas. Por ello, se han programado algunas los días 6, 7 y 8 de junio. Es así como le doy la bienvenida a una de ellas, la cual será a cabo por la participación de José Francisco Gallardo, quien es general brigadier, doctor en Administración Pública y profesor de la Universidad Autónoma de México. Yo lo invito a que nos acompañe. Quédese con nosotros. El general brigadier es doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de la UNAM, es colaborador y subdirector de la revista Forum desde 1993, fue preso político de 1993 al 7 de febrero de 2002, recibió el reconocimiento de Amnistía Internacional como defensor de derechos humanos en 2001. Su trabajo es de derechos humanos y tiene publicado más de 300 artículos en varios periódicos y revistas de circulación nacional: Proceso, Generación, Mira, Contralínea, Jus Ephemer, de la Barra Nacional de Abogados Juristas, El Grito de los Derechos Humanos, Corre la Voz, Reforma, El Norte, El Universal, El Norte de Ciudad Juárez, Revista Electrónica, Rebelión y En Defensa de la Humanidad. Colaboró en el libro Las Raíces Borbónicas del Estado Mexicano, primera edición en 1994, autoría de Omar Guerrero Orozco, y es coautor del libro Siempre cerca, siempre lejos, las Fuerzas Armadas en México. Agradecemos mucho su presencia y le comentamos que la dinámica es su intervención por 10 minutos y luego seguirá una ronda de preguntas por cada grupo parlamentario. Nuevamente, gracias por participar. Su trabajo va a ser muy interesante y enriquecedor para nuestra propuesta. Gracias. Muy bien. Bueno, pues voy a ser muy breve. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero comentar lo siguiente. Hoy en día se discute la creación de la Ley de Seguridad Nacional cuando en México no hemos definido qué es seguridad nacional para los mexicanos. Creo que debería de haber una convocatoria por parte de las fuerzas políticas en México, me gustaría de aquí desde el Congreso, para definir qué es seguridad nacional para México. Ese es un punto. El otro punto, creo que hay una confusión con los asuntos de seguridad nacional, seguridad interna, seguridad exterior y seguridad del Estado. Yo me voy a referir en concreto a la seguridad exterior. ¿Por qué? Porque ahí es a donde tiene definida su función las Fuerzas Armadas en México, que tiene que ver, la seguridad exterior tiene que ver con la declaratoria de principios que están contemplados en la Constitución para defender nuestra autonomía, la no intervención en los asuntos internos y la igualdad jurídica de los estados. Para ello el Estado mexicano tiene la diplomacia, las relaciones exteriores, ¿sí?, el orden jurídico internacional, las Fuerzas Armadas y la inteligencia. En el asunto de la seguridad interna, bueno, se refiere a todo lo que tiene que ver con el orden interno, con los principios constitucionales, con los preceptos que tutela la Constitución, como son la división de poderes, los derechos humanos, el fuero militar, las facultades que otorga la Constitución a las diferentes entidades que están contempladas en ella, el asunto del amparo, la propiedad de la nación en el artículo 27, etcétera. Por lo que toca a la seguridad nacional, casi todos los países tienen una definición porque es digamos, es un concepto de carácter político que tiene que ver con la historia y con la idiosincrasia de cada uno de los países. En términos generales, la seguridad nacional se refiere a la capacidad que tiene un Estado para que, conjugando sus aspectos económicos, políticos, jurídicos, culturales, etcétera, pueda permitir el desarrollo del país y el bienestar de su gente.
El asunto de orden interno lo tocaba el anterior ponente. Desde mi punto de vista, y ahí coincido con él, Von Justi, en un libro que se llama El Estado, dice que la seguridad interior radica en la exacta procuración y administración de la justicia, pero no únicamente de carácter penal, sino de carácter administrativo, de tal forma que si yo voy a una ventanilla sea atendido, de que si voy a un banco no me cobren de más, es decir, que exista la presencia del gobierno. En esta circunstancia, pues, vemos que una de las funciones de las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, la función constitucional de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con la defensa exterior de la nación, es decir, con la defensa nacional, y los asuntos de orden interno tienen que ver con los asuntos de carácter de policía. No me refiero a la policía, sino a la situación de policía que tiene el Estado. Por otro lado, en esta circunstancia, si bien es cierto que el presidente de la República tiene la facultad de usar la máxima fuerza del Estado para la seguridad interna, seguridad nacional y seguridad exterior de la nación, de las tres Fuerzas Armadas, también previene la Constitución que para hacer uso de la máxima fuerza del Estado, que tiene como encomienda constitucional la defensa nacional, debe recurrir a los preceptos constitucionales que están contemplados en el artículo 29 de la Constitución, que se refiere a los estados de excepción, es decir, a través de este mecanismo en donde involucra a todos los poderes de la Unión, ¿sí?, y a la sociedad también, tiene por objeto dictar un marco jurídico para que el Poder Ejecutivo pueda ser controlado por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial a través de sus determinaciones y jurisprudencias, y aparte de ello, para que ese marco normativo sujete a la fuerza militar al Poder Civil del Estado. Hace años que yo vengo haciendo algunas investigaciones. Aquí está un documento que dice la necesidad de un ombudsman militar en México. Aquí está. Incluso está depositado aquí en el Congreso. Y esto provocó una tesis doctoral que se llama Ejército y Sociedad en México, Reforma de las Fuerzas Armadas. Estos dos documentos yo los entregué en la Cámara de Diputados hace 6 años. Estos dos documentos fueron el cuerpo del delito, por los cuales el alto mando militar decidió mantenerme encarcelado haciendo un curso de capacitación en donde yo me di cuenta de cómo funcionan las cloacas del Estado mexicano. En esta circunstancia, pues, vemos que cuando el Poder Ejecutivo tiene que hacer uso de la Fuerza Armada, debe dictar un estado de excepción, mismo que no se realizó cuando Calderón declaró la guerra contra las drogas en 2007, pero también acorde a las intenciones de los Estados Unidos, que se ve a través de una política impuesta por la Iniciativa Mérida, en donde esta firma subordinó a las Fuerzas Armadas, ¿sí?, al sistema de justicia y al sistema de defensa nacional a los intereses del Pentágono y de Washington. En esta circunstancia, pues, vemos, desde mi punto de vista, que no tenemos actualmente un ejército para que cumpla con su mandato constitucional de defensa a la integridad y soberanía del territorio nacional, por un lado, y por otro lado, la activa participación del ejército en los asuntos que no son de su competencia trastoca el orden jurídico e institucional del Estado. Por lo tanto, y desde mi punto de vista, la Ley de Seguridad Nacional debe ir encaminada a desmilitarizar la sociedad mexicana, a desmilitarizar los sistemas de justicia y de seguridad, y por otro lado, establecer una nueva relación civil-militar que no tenemos desde que México es independiente, hace 189 años, todavía no cumplimos 200 años, sin embargo ya se festejó el bicentenario de la independencia, y esto tiene por objeto que el poder militar esté sometido al poder civil del Estado, si queremos tener un Estado democrático, que el ejército no se involucre en los asuntos de orden interno ni de carácter político para dirimir asuntos que tienen que ver ahora hasta con asuntos de carácter electoral, que no participe para inhibir la protesta social, para perseguir a los estudiantes, a los campesinos o a cualquier disidente del gobierno, en virtud de que la inteligencia, si es que así existiera en México, se debe enfocar hacia el exterior, porque es un mecanismo de la defensa exterior del Estado, no al asunto de orden interno. Los
Los diferentes sistemas de inteligencia, entre comillas, que funcionan en México, desde mi punto de vista, que no encajan en los cánones internacionales, son un sistema de espionaje que tiene por objeto perseguir al enemigo político o al enemigo interno. En esta circunstancia, pues, las Fuerzas Armadas, lejos de cumplir con su mandato constitucional, lo que están haciendo es apuntando todo su equipamiento, todo su adiestramiento y adoctrinamiento hacia el orden interno. Entonces, lo que estamos discutiendo a través de esta Ley de Seguridad Nacional, estamos viendo las funciones del Ejército en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército Fuerzas Aéreas Mexicanos, fracción segunda, que tiene que ver con el orden interno, no con la defensa nacional. Entonces, lo que estamos haciendo es un trastocamiento del orden institucional del Estado, que ahora ha provocado un desquiciamiento en la seguridad pública y en la seguridad local en cada una de las entidades federativas. Ahora bien, se ha dicho N veces, incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando la autoridad civil requiere al Ejército para asuntos de orden interno o de seguridad pública, es legal la actuación. Yo le mando un mensaje aquí a los ministros de la Suprema Corte que también emitan una jurisprudencia sobre el artículo 27 para que entreguen totalmente los bienes y los estratégicos al exterior, me estoy refiriendo al petróleo. Esta interpretación, desde mi punto de vista, es inconstitucional, no importa que lo haya hecho la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que toca precisamente uno de los preceptos constitucionales, que es el artículo 129, que se refiere a la no intromisión del Ejército en los asuntos políticos. Y más o menos el artículo dice lo siguiente: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede realizar más funciones que los que tengan exacta conexión con la disciplina militar. ¿Qué dice este artículo? Le dice al Ejército: dedícate en tiempo de paz a prepararte para que defiendas la integridad y la soberanía nacional. No te involucres en los asuntos de orden interno. Por lo tanto, en esta condición, el Ejército debe regresar a sus cuarteles e impedir e inmiscuirse en los asuntos de carácter político. Dejo esta ponencia y, bueno, ojalá que en las diferentes preguntas que me hagan salga el resto de todo lo que traigo aquí anotado. Muchas gracias.